Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén rebosantes de energía y entusiasmo, listos para sumergirnos en un tema que, lo sé de buena tinta, les fascina y los mantiene enganchados a las pantallas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a desmenuzar esa relación que incendió las redes sociales y que provocó debates interminables entre sus fervientes seguidores. ¿Realidad o ficción? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder, analizando cada matiz y cada ángulo posible de esta historia que parece sacada de un guión de telenovela turca. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la vorágine de rumores y especulaciones, quiero recordarles que si disfrutan del contenido que les ofrezco, si les apasiona el mundo del espectáculo, si las series turcas los tienen atrapados, si les gusta un buen chisme, siempre con respeto y consideración, por supuesto, y todo lo relacionado con el entretenimiento, les invito a que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al núcleo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento televisivo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Dos actores con un talento innegable, un carisma arrollador y, seamos sinceros, una belleza que hipnotiza. Su conexión en la pantalla, durante la serie Sen Kalkam Love is in the Air, fue sencillamente innegable. La química era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Los besos robaban el aliento, las miradas lo decían todo. Era prácticamente imposible no sucumbir a la magia que emanaba de cada escena en la que compartían protagonismo. Y es precisamente ahí donde comienza la confusión, la especulación desenfrenada y la ilusión desmedida de muchísimos fans alrededor del mundo. ¿Era todo fruto de una actuación magistral? ¿O había algo más profundo, algo más real detrás de esas sonrisas cómplices, esos abrazos apasionados y esas miradas que parecían penetrar el alma? La respuesta obviamente no la poseemos al 100%, a menos que seamos los propios Hande y Kerem. Si por casualidad están viendo este vídeo, por favor, manifiéstense en los comentarios. Pero lo que sí podemos hacer, y vamos a hacer, es analizar meticulosamente todas las pistas, las evidencias, los rumores y los testimonios que han circulado durante y después de la emisión de la exitosísima serie. Sen Kalkam trascendió fronteras y se convirtió en un auténtico fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una florista independiente con un espíritu indomable, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero adicto al trabajo y con serios problemas para expresar sus emociones, que se ven obligados a fingir ser pareja, conquistó los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. La serie cosechó un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se atribuyó, sin lugar a dudas, a la química explosiva y magnética entre Hande y Kerem. Desde el principio, desde el primer capítulo, los fans notaron algo especial, algo diferente. No era simplemente una buena actuación, no era solo un buen trabajo actoral. Era algo más, algo que iba más allá de lo puramente profesional. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por la esperanza y la ilusión de los seguidores de la serie. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos divertidos y relajados, creando una dinámica que parecía trascender la mera amistad profesional y el compañerismo laboral. Luego llegaron las fotos. Fotos tomadas por paparazzi en las que se les veía muy acaramelados, compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos. Fotos de viajes juntos a destinos paradisíacos, fotos en las redes sociales en las que se dedicaban mensajes sutiles pero, a la vez, reveladores. Todo esto, por supuesto, alimentó aún más las esperanzas y las fantasías de los fans. ¿Podría ser que la magia que emanaba de Eda y Serkan en la pantalla se hubiera extendido a la vida real? ¿Podría ser que esos dos personajes de ficción hubieran dado paso a una historia de amor real y tangible entre Hande y Kerem? Y entonces, ¡boom! La confirmación oficial. Después de meses de especulaciones, negaciones a medias y evasivas, Hande y Kerem finalmente admitieron públicamente que estaban juntos, que eran pareja. Fue como un sueño hecho realidad para muchísimos fans, que celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Su romance se hizo oficial, y el mundo entero celebró su amor, o al menos, la idea del amor que proyectaban. La relación de Hande y Kerem fue muy pública y mediática desde el principio. No se escondían, no intentaban ocultar su amor.
Compartían fotos y vídeos de sus viajes a lugares exóticos, de sus momentos divertidos y espontáneos, de sus demostraciones públicas de cariño. Se les veía felices, enamorados y disfrutando plenamente de su relación. Era como si estuvieran viviendo una auténtica historia de amor de cuento de hadas, digna de ser contada y recordada por siempre. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue perfecto, no todo fue color de rosa. La presión mediática fue inmensa, asfixiante. Constantemente estaban bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos era analizado, interpretado y comentado hasta la saciedad. Los rumores de crisis, de problemas en la relación y de inminentes rupturas eran constantes, aunque ellos siempre se mostraban unidos, enamorados y comprometidos el uno con el otro. Y entonces finalmente llegó la noticia que nadie, o al menos una gran mayoría de sus fans, quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, y dejó a muchísimos fans con el corazón roto, sintiendo que una parte de sus sueños se había desvanecido para siempre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? ¿Qué había fallado en esa relación que parecía tan sólida y prometedora? Las razones concretas de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, pero se especuló mucho al respecto. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, que el constante escrutinio público había terminado por desgastar la relación. Otros que sus apretadas agendas profesionales, llenas de compromisos y proyectos, les habían impedido dedicarle el tiempo y la atención necesarios a la relación. Y otros simplemente que el amor se había acabado, que la llama se había extinguido y que ya no había nada que hacer. Ahora bien, aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿realidad o ficción? Es innegable e irrefutable que la química entre Hande y Kerem en la pantalla fue real, fue palpable. La conexión que transmitían era evidente, y eso contribuyó en gran medida al éxito arrollador de Senkalkam. Pero, ¿hasta qué punto esa química se tradujo en una relación real, auténtica y duradera? ¿Hasta qué punto lo que vimos en la pantalla reflejaba lo que realmente sentían el uno por el otro? Es difícil saberlo con certeza, es prácticamente imposible dar una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos, lo que es un hecho, es que Hande y Kerem estuvieron juntos durante un tiempo, que compartieron momentos felices y especiales y que se amaron, o al menos, eso pareció. Pero también sabemos que la relación terminó, que llegó a su fin, y que ahora cada uno ha seguido su propio camino, buscando la felicidad en otros horizontes. Algunos fans, los más optimistas y románticos, todavía guardan la esperanza de una reconciliación. Creen fervientemente que el amor entre Hande y Kerem es demasiado fuerte como para dejarlo ir, que tarde o temprano volverán a estar juntos. Otros, en cambio, han aceptado la realidad, han superado la decepción y han seguido adelante con sus vidas. Independientemente de lo que haya pasado realmente entre ellos, de las razones que los llevaron a separarse, lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Su historia de amor, ya sea real o ficticia, nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia del amor verdadero y nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción, o al menos parecerse mucho a ella. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan intrigante y tan adictiva. La ambigüedad, la incertidumbre, la posibilidad de que todo sea verdad o todo sea mentira. Es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo, pero que seguirá alimentando la imaginación de muchos fans durante mucho tiempo. La pregunta de si Hande y Kerem realmente se amaron como Eda y Serkan seguirá siendo un tema de debate y especulación, un enigma sin resolver que mantendrá viva la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. En conclusión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo, lleno de matices y con múltiples interpretaciones. Su romance, que nació en la pantalla y se extendió a la vida real, capturó la atención de miles de personas alrededor del mundo. Aunque la relación llegó a su fin, la química, la complicidad y el cariño que compartieron permanecerán en el recuerdo de muchos. La pregunta sobre si fue realidad o ficción queda abierta a la interpretación de cada uno, pero lo innegable es el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. Más allá de si su amor fue real o una estrategia de marketing, Hande y Kerem lograron crear una conexión especial que trascendió la pantalla y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan
Disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su romance fue real, genuino y sincero? ¿O fue solo una estrategia de marketing bien orquestada para promocionar la serie? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.